Vamos a entrar a la poderosa palabra del Señor. ¿Está listo, lista? Usted trajo su Biblia, trae su iPad, trae su teléfono. Yo le digo a la congregación, ¿dónde está su Biblia? Le digo, si lo trae en su teléfono, pónganla en primera plana. Y el Instagram, el Facebook, todo, le digo, hagan a un lado. Amén. Porque esta palabra nos edifica, esta palabra nos sana, esta palabra nos restaura. Amén, hermanos. Le voy a dar lectura a la poderosa palabra de Dios en Lucas capítulo 4, del 16 al 21. Me confirma con un amén. Le voy a dar lectura en el nombre de Jesús. Y dice de esta manera: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Escuche, se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Escuche. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy, hermano, hoy tu milagro se va a efectuar. Hoy, hermano, tu problema se va a resolver. Pero, hermano, necesitamos creer y necesitamos confiar de aquel que entró, de aquel que se paró, de aquel que nació, aquel que dejó el trono, aquel que se humilló, aquel que fue a la cruz. Tenemos que reconocerlo, tenemos que verlo, tenemos que decirle: gracias por lo que hiciste, gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Tenemos que decir tú eres el Dios, tú eres el Dios en los cielos, pero también eres Dios en la tierra. Por lo tanto, Él vino con poder, Él vino con autoridad, y no solamente a eso, sino vino a los vil, a los menospreciados, y Él está en este lugar. Puede tomar su lugar dando gloria a Dios. El profeta Isaías señala esta historia, el futuro de cuando iba a venir el Mesías a restaurar y sanar todo lo que estaba perdido. El mensaje que hoy hemos leído en este libro de Isaías sigue siendo el mensaje de hoy mismo en esta iglesia. ¿Cuál es el mensaje que usted y yo tenemos que llevar? ¿Cuál es el mensaje que yo y usted tenemos que tener? Tenemos que llevar, dice, proclamar libertad a aquellos que se encontraban cautivos bajo el pecado. Usted es una iglesia que está bajo la autoridad del Espíritu Santo. Por lo tanto, usted y yo somos llamados a salir fuera de este lugar, a ir con donde está el perdido, a ir a los hospitales, a ir a aquel lugar donde hay una persona, donde hay alguien que necesita escuchar el mensaje de salvación. Estas palabras deben de ser el centro, la misión de la iglesia. Usted viene aquí a la iglesia para llenarse, para ser revestido del poder y la autoridad de Cristo, hermano. ¿Para qué? Para salir fuera y ir al perdido, ir a la persona que necesita una palabra que le va a sanar, que le va a restaurar. Amén, hermanos. ¿De qué éramos esclavos usted y yo? Juan capítulo 8, 34. Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así es que, hermano, si usted algún día en aquel tiempo usted estaba en la drogadicción, usted estaba en el pecado, pero alguien llegó y le dio el mensaje de salvación y usted recibió la palabra y usted fue libre de esa condenación, y ahora usted se encuentra en este lugar con un propósito, con una visión de ir y expandir el reino de los cielos fuera de la ciudad, hermano, hermana.
En Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21, nos enseña y nos dice cómo Jesús comenzó su ministerio, pero cómo Jesús llega y entra a la sinagoga. Cuando estaba analizando este tema, desde que estaba allá en Gómez Palacio, cuando me invitaron a Palabra Viva, que mi pastor Castro me dijo, el Señor puso en mi mente y en mi espíritu que la iglesia necesita despertar. Y yo decía, despertar, pues tenemos que despertar en lo que estamos dormidos, en lo que estamos pasivos. Necesitamos despertar porque dentro de usted, dentro de mí hay un potencial, y no solamente un potencial, sino hay un creador, hay un Dios sobrenatural. Hermano, hermana, si usted entiende lo sobrenatural con lo natural, hermano, nosotros aquí en la tierra pisamos en lo natural, pero el Espíritu Santo no pisa esta tierra, sino pisa su cuerpo, pisa dentro de usted para guiarlo a toda justicia y toda verdad. El mundo sobrenatural, dice la escritura, que es más real que el mundo en que usted estamos viviendo. Y si usted me pregunta, pero ¿cómo es que Dios estuvo en la tierra? Porque a Él le plació. Porque Él miró la condenación del hombre, y Él mismo que lo formó, que le dio el soplo de vida. Cuando Él lo formó, Él formó a Rafa de ahí, de un terrón de arena de ahí. Lo formó, pero no tenía vida. Pero Él en su poder, en su magnificencia, Él dio el soplo de vida. Un soplo, y ahora estamos caminando, y no solamente en la tierra, sino en el Espíritu, entrando en lo sobrenatural. El hermano decía, es el tiempo de ver los milagros. Es el tiempo de ver lo que Dios va a hacer. Es el tiempo de que el cáncer se vaya. Es el tiempo de que los problemas se vayan. Es el tiempo que se restaure tu casa. Es el tiempo que tu hijo que anda perdido, perdida, regrese a los pies de Cristo. Y me impacta este capítulo. ¿Por qué? Porque ellos, los que estaban ahí, quizás no podían percibir quién era el que había entrado. Había entrado el Mesías, había entrado el Todopoderoso, había entrado aquel hombre que los vientos le obedecen, había entrado aquel Dios que detiene los vientos, que detiene la luna. Aquel Dios sobrenatural se hizo humano para venir por usted y por mí, para rescatarlo de donde usted se encontraba. Pero cuando entró a ese lugar, quizás no pudieron percibir quién era el que estaba. O quizás a veces podemos percibir la gloria de Dios, pero se nos hace muy difícil entrar y poder ser parte de ese mover sobrenatural. Decían los hermanos, cuando Jesús entró en Capernaum, a su ciudad donde él había nacido, donde había crecido, estaba la suegra de Pedro y estaba enferma de fiebre, y Jesús la sanó. Y también hay otra cosa que dice que cuando él llegaba, la multitud se acercaba, la multitud lo apretaba, y decían, como dicen alrededor, ay, en esa iglesia sana a los enfermos. Cuando ahí en esa iglesia, cuando usted porta, Dios te bendice. Ahí en esa iglesia, si hay algún problema, si hay alguna necesidad, solamente ve, y el pastor, el que está ahí, ora por ti, y sientes algo como caliente que entra en tu cuerpo. Hermano, hermana, no es que sea el pastor, no, sino ni el ministro, sino es la presencia de Dios que opera en ellos, que opera en el ministro, que opera en usted que está ahí sentado. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuántos cautivos hay en esta hora? ¿Usted sabe qué significa cautivo? Dice, publicar o dar a conocer libertad por alguien que ha sido capturado por la lanza o prisionero de una batalla. Es decir, un conflicto, una trauma, donde la persona fue capturada por el enemigo en las heridas del corazón, en los rechazos, en el cuando te han dicho que tú no vales nada, que tú no sirves para nada, que tú no tienes la capacidad para hacer las cosas. Por lo tanto, tú no puedes ejercer un ministerio porque no tienes la capacidad. La iglesia está compuesta por un pastor, pero también por una visión.
La iglesia va a tener el crecimiento a través del Espíritu Santo, pero a través de un hombre que le crea al Espíritu Santo y se une a la visión que Dios tiene para la iglesia. Y si usted quiere ver un crecimiento en la iglesia, usted tiene que ponerse a la brecha y decir: yo creo que Dios está conmigo. Yo creo que cuando yo pise ese lugar va a ser de conquista. Yo creo que cuando yo vaya a aquel lugar, aquellas personas van a recibir el mensaje de salvación. Pero usted y yo fuimos pregonados a dar libertad a los cautivos, a los oprimidos. Yo quiero que levante su mano. ¿Cuántos enfermos hay en esta hora? Levante su mano. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando la gente escuchaba que el maestro estaba en casa, la gente iba hacia el maestro. Pero fíjese, había una diferencia de hombres y mujeres, que cuando escuchaban, algunos se quedaban atrás y solamente miraban, pero no se atrevían a ir al maestro. No se atrevían a activar lo sobrenatural, que era la fe. Porque la fe es llamar a la existencia lo que no se ve, a que venga a existir, hermano. Y es a lo que Dios nos ha llamado. ¿Y sabe qué pasa? Que se están orando por las sanidades y usted está enfermo, pero usted se queda allí en su lugar. ¿Por qué? Porque hay un ser sobrenatural que se llama Satanás, que la sangre de Cristo lo reprenda, que te dice: tú estás bien. Así te dijo el doctor que te vas a estar y así vas a quedar. Tú vas a chuequear toda tu vida. Tú vas a estar con diabetes toda tu vida, porque el doctor así lo dijo. Y cuando a usted le preguntan: ¿cuál es tu enfermedad? Mi enfermedad es el diabetes. Hasta la agarra y la papacha. ¿Sí me explico? El Señor vino a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos a través de la palabra, hermano. Pero está buscando hombres y mujeres que le crean, que le creamos que Dios a través de usted, a través de mí, puede hacer cosas sobrenaturales, hermano, donde la ciencia, al pastor se va a quedar: wow, ¿qué fue lo que pasó? Y decía el pastor: hasta se enojó el doctor porque fui a la cita. ¿Usted cree que Dios puede hacer milagros? ¿Usted cree que Dios puede hacer algo sobrenatural en su vida? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Aquí hay una iglesia que está llena del Espíritu de Dios. Aquí hay una iglesia que cree en el poder de Dios. Hermano, hermana, déjame decirte algo. Cuando estaba estudiando, cuando estaba analizando, el Señor puso en mi mente y me decía: hay personas que se están destruyendo, hay matrimonios que se están destruyendo, hay personas que son tan enfermas espiritualmente, hay personas que se están secando. Y me dio esta base bíblica. Escucha lo que dice. Está en Mateo capítulo 12, versículo del 19 al 14. Pero yo lo saqué de Lucas capítulo 6, del 1 al 11, perdón. Habla de un hombre que tenía la mano seca. Usted ya ha escuchado de él. Ya ha escuchado esta historia. Dice la escritura: aconteció también en otro día de reposo. Escuche. Dice que cuando Jesús entró también en un día de reposo, ¿verdad? Y aquí en Lucas también dice que aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Amén, hermanos. Y estaba ahí un hombre que tenía la mano seca. Estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Escuche. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer en contra de Jesús. Algo que
algo que vemos aquí es por qué Jesús entra en los días de reposo. ¿Por qué? Si usted le pregunta a la Biblia, mire, en Lucas capítulo 16, Jesús vino a Nazaret donde se había criado. En Lucas capítulo 4, 31, un hombre que tenía un espíritu inmundo fue sanado. En Lucas capítulo 6, versículo 1, los discípulos recogen espigas en el día de reposo porque tenían hambre. Y aquí en Lucas capítulo 6, del 6 al 11, Dios sana a un hombre que tenía la mano derecha seca. Amén. Si usted se pone a analizar la palabra de Dios, es algo que Dios estableció en Éxodo a través de Moisés, porque el Señor hizo los cielos y la tierra y descansó. Y muchas veces los judíos se quedaron con esa expectativa de la ley, de que no debes de trabajar y no se puede hacer milagro, no se puede. ¿Por qué? Porque ellos aún añadieron a la ley. Pero aquí Jesús vino, se humanó, y siendo Dios, Él hizo la ley, pero Él mismo pudo irrumpir la ley. O sea que nadie puede detener a Dios de hacer milagros. Cuando la gente piensa que no se puede hacer, Dios te dice: yo lo puedo hacer porque yo soy Dios. Yo establecí la ley, pero yo también la puedo quitar, yo la puedo corregir, yo puedo hacer lo que yo quiera con ella porque yo soy Dios. Amén, hermanos. Y Él le dijo: el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Quizás muchos podemos estar como aquellos hombres que estamos a la expectativa a ver de qué va a predicar el pastor, a ver si va a pasar a los enfermos y a ver si van a sanar, porque si no sanan no paso yo. Cuando la visión se expande en la iglesia y quiere haber un crecimiento, hermano, el líder de la iglesia comienza a delegar los lugares para las células, para los grupos de vida, y le comienza a decir: usted tiene la capacidad. Ay, hermano, no, es que en el grupo hay esto, no me gusta. Y es que yo no tengo la capacidad para hablar. Es que yo me pongo nervioso. Todos nos ponemos nerviosos y mire, yo estoy sudando. Pero tenemos que creer la palabra. Tenemos que creer quién te está mandando. Tenemos que creer quién está contigo. ¿Por qué? Porque el Señor está aquí. El Señor te ha enviado. El Espíritu de Dios está sobre ti. ¿Para qué? Para hacer milagros, para restaurar, para sanar, para libertar al oprimido, al que está en el cautiverio. Quiero contarle un testimonio. Yo tenía 11 años y un hermano declaró una palabra sobre mí. Yo hace aproximadamente más de 20 años yo viví en San Diego. Yo no iba a la iglesia. Yo crecí en la cuna. Yo crecí en la iglesia. Pero llegó el momento en que yo dije: yo no quiero nada con la iglesia. Pero mi madre siempre estuvo a la brecha orando por mí, por mis hermanos, mis hermanas. Y hubo un día, hermano, que hubo un campamento, se llama Palomar, allá para San Diego. Y me llevaron, y cuando estábamos ahí en el avivamiento, a mí me dio un dolor en el corazón. Y yo caí. No le voy a decir que caí muerto, porque no supe. Yo solamente caí. Pero oraron por mí, y el varón que oró por mí me dijo: prepárate porque Dios te va a usar. Pero yo siempre, cuando miraba a alguien predicar, yo siempre lo quitaba a él y me ponía yo a predicar. Siempre. ¿Por qué te digo esto? Porque aquí hay hombres y mujeres que tienen el anhelo de ministrar, de predicar, pero hay algo que los está deteniendo. El enemigo siempre te va a oponer. Cuando oraron por mí, me puse bien. Y bajamos de aquella montaña y le dijeron a mi mamá: cuídelo porque Dios lo va a usar. Ok. Y cuando estaba en México, no sé si usted sabe o algún día vio los cassettes para escuchar música. Le daba vueltas a uno y le daba, yo estaba sentado. Y de pronto, cuando se terminó la alabanza, me levanté y quise cambiar el cassette.
y bajó un espíritu de la escalera de ahí de la casa donde estaba, de mi mamá. Entonces yo me le acerco. Y usted ha visto el del Disneyland, el Aladdin, en donde se suben también así en una carpeta. Haz de cuenta eso. Y cuando yo me le acerco, me miró, pero yo lo reprendí. Y fue y se metió a los de las conexiones de la luz, a los apagadores. Pasó tiempo y Dios comenzó a tratar en mi vida. Yo le decía a mi hermana: no me lleves a esa iglesia, no me lleves porque me caen mal. Yo estaba en el cautiverio, yo estaba esclavizado en el pecado, no estaba haciendo lo que Dios me había llamado a hacer. Pero dentro de mí estaba la promesa. En mí estaba la promesa de que un día yo tenía que ser lo que soy hoy. Pero cuando Dios va a hacer algo en usted y en mí, Dios siempre lo va a meter en un proceso. Dios siempre lo va a meter al desierto. Dios siempre lo va a meter a ese lugar desértico donde no hay agua, donde no hay que comer, donde el sol te cala. Ahí es donde usted y yo vamos a ver si en realidad creemos en lo que Dios ha prometido. Fui creciendo. Ya a la edad de 22 años volví a regresar a México, pero yo iba por 3 meses. Y cuando mi madre me decía: vamos a la iglesia, yo le decía: está muy aburrido tu iglesia. Me invitaron a un retiro espiritual, fui a un retiro y ahí Dios comenzó, trató mi vida y ahí Dios me llamó. Pero a lo que yo voy, hermano, es de que cuando Dios te llama, no hay nadie que te pueda detener. Cuando Dios tiene preparado algo para ti, no hay nada ni nadie que pueda hacer, que pueda detener el propósito al cual Dios te ha llamado. Y aquí hay una iglesia que Dios ha llamado, aquí hay una iglesia con propósito, aquí hay hombres y mujeres que pueden ser predicadores, que pueden ser ministradores de la palabra, pero hay algo que los está deteniendo. Y me llevó a este pasaje y yo ponía a reflexionar, y era un hombre de la mano seca derecha. Imagínese a alguien con esa enfermedad, que no había fuerza en su mano, que no podía moverla, que caminaba, pero había algo en él que estaba muriéndose, había algo en él que no tenía movimiento, había algo en él que no podía ejercer sin fuerza, sin nada, pero él persistía. Él, cuando escuchó que Jesús estaba enseñando, él quizás llegó, o a lo mejor preguntó: he oído de él, he escuchado del maestro, ¿dónde está? Aquí está. Escuche. Y dice la escritura que cuando este hombre estaba ahí, lo primero que el Señor fue enseñarle el mensaje de salvación, enseñarle a los judíos, a todas las personas que estaban ahí, que en él estaba el poder, que en él estaba la autoridad y que en él había milagros, y que para él no existía el sábado, si nuestro refugio es en él. Cada día, cada noche, cada mañana, cada momento al despertar, nuestra esperanza es él, nuestro descanso es él, nuestra prioridad es él. Aleluya. Y dice, me impacta, ¿por qué? Porque a veces nosotros como cristianos, a veces como nosotros quizás como líderes, tenemos tiempo en la iglesia, tenemos ejerciendo el ministerio, estamos caminando y creemos estar con él, pero en realidad hay algo que se está secando. Hermano, ¿usted sabía que alguien puede estar tocando y pecando? Que alguien puede estar aquí predicando, pero puede estar en pecado. Porque es la gracia de Dios la que se mueve, es la misericordia de Dios la que se mueve. Y ahorita estamos en el tiempo de la gracia, hermano. Este es el tiempo, hermano. Pero, hermano, es tiempo de predicar no solamente en la gracia, sino en el Espíritu, hermano. Y no importa, porque Dios tarde o temprano tendrá que revelar el pecado del hombre, hermano y hermana. Es el tiempo de la gracia.
Es el tiempo de que Dios está regalando y ha regalado la salvación aún a aquellas personas que necesitan una palabra, mensaje de salvación para todos aquellos, hermano. Hay jóvenes que se están perdiendo en la drogadicción. Hay hombres y mujeres que están divorciándose, hermano. Hay familias que se están destruyendo y quizás pueden venir a la iglesia agarrados de la mano, pero hay algo que se está secando en ellos. Hay algo. ¿Qué es lo que se está secando en tu vida? ¿Qué es lo que estás permitiendo que se seque en ti? Podemos alabar, podemos exaltar, pero tu espíritu, ¿cómo está? Tu vida íntima con el Señor, ¿cómo se encuentra? Tu vida personal, cuando tú llegas a tu casa y en lugar de ir a la intimidad con el Señor, en lugar de tener una comunión, en lugar de edificar un altar para el Señor, comienzas a gritar, comienzas a pelear, comienzas a pecar, y luego vienes a la iglesia enfermo y dices: Señor, ¿por qué no me sanas? Porque no te he conocido, no me has dicho. Allí en la intimidad es donde yo quiero que tú vengas. Ahí en ese lugar donde yo te enseño, ahí es donde yo quiero que tú vengas, porque después de ahí yo voy a hacer cosas grandes contigo. ¿Cómo podemos reconocer aquellas cosas que nos están secando nuestra vida? Apocalipsis 3:2 dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Cómo estamos delante de la presencia de Dios? La palabra de Dios nos dice que debemos ser vigilantes, hermano. Tenemos que estar a la brecha vigilando qué es lo que está afectando, qué es lo que está haciendo que yo ya no pueda sentir la presencia de Dios en mi vida. La iglesia de Éfeso, dice el Señor: yo conozco tus obras. Conozco todo lo que tú haces. Conozco que trabajas, que te esfuerzas, que eres valiente. Yo lo conozco porque es Dios. Pero el Señor le dice a la iglesia: pero tengo algo contra ti. Tengo algo contra ti que has olvidado. Tengo algo contra ti que se está secando. Tengo algo contra ti que estás perdiendo. Y el Señor le dice: oh, estás perdiendo tu primer amor. Por lo tanto, arrepiéntete, levántate y vuelve a hacer las obras que hacías antes. ¿Cómo podemos reconocer lo que se está secando? Y cuando estaba analizando esto desde México, pastor, la iglesia ha entrado en una pasividad, en algo que pesa, en algo que no se pueden introducir a lo que Dios ha hecho, a algo que no se pueden meter. ¿Por qué? Porque hay cosas que le están dando prioridad al mundo que a lo que Dios está haciendo. Por lo tanto, tenemos que reconocer y ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Por lo tanto, el Señor le dice a la iglesia: oh, yo te conozco, sé lo que vas a hacer, pero es necesario que recuperes tu primer amor. Por lo tanto, vuelve a hacer las cosas. ¿Qué es lo que hacía usted al principio, hermano? ¿Qué es lo que hacía yo de primero cuando alguien le dio el mensaje de salvación? Cuando usted vino quizás enferma a este lugar y llegó con un corazón contrito, humillado delante de la presencia de Dios, y usted le dijo: Señor, te prometo que me sana, Señor, y yo voy a ser el primero que va a estar en la iglesia. Yo soy el primero que va a liderar un grupo. Yo soy el primero que va a ir ahí a los hospitales. Yo soy el primero, yo soy la primera que me voy a poner. Pastor, aquí estoy. Y por lo tanto, hermano, ha pasado el tiempo. ¿Y qué está pasando? El Señor lo conoce todo. Él sabe lo que usted está pasando, lo que yo estoy pasando. Él lo conoce. Pero hay un libre albedrío que Dios nos ha dado, de que tú escojas. Mire, un día cuando estábamos en ministerio de intercesión, entró una señora con su hijo y estábamos en la oración, y llegó esa señora y luego nos dice: y yo escuché que aquí en esta iglesia hacen extorsiones. Así ella fue su palabra. Le dije: no, aquí nosotros hacemos liberación en el nombre de Jesús. Dijo: pues como me lo diga.
yo necesito que mi hijo sea sanado. Y yo le dije al hijo, ¿qué es lo que tú tienes? Mire, hermano, le tocaba a usted el estómago y parecía que traía un bebé. Y le digo, ¿usted qué quiere? No, quiero que mi hijo sea sanado. Pero yo le pregunté al muchacho, ¿y tú qué quieres? No, yo quiero estar así. Le dije, ¿tú quieres quedarte así como estás? Dijo, sí. Le dije, entonces dése la vuelta y Dios me lo bendiga. Pero ustedes, nosotros podemos hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Pero usted tiene la determinación de que lo sobrenatural se haga efecto en usted. ¿Por qué? Porque Dios le da libre albedrío y Dios lo escoge. Por eso cuando Jesús entraba, Él entraba y sabía quién estaba enfermo. Pero solamente aquella mujer, como el flujo de sangre, que padecía de mucho tiempo, ella escuchaba, sabía que Jesús podía sanarla, que ni el dinero ni los doctores, nadie podía solucionar lo que ella estaba viviendo. Pero ella sabía, escuchaba de que Jesús podía sanarla, de que el maestro, el que andaba caminando, de que Dios encarnado andaba aquí en la tierra, tenía el poder para solucionar el problema que ella tenía, hermano. Y cuando ella escuchó que Jesús iba pasando, la gente la oprimía a Jesús, lo estorbaba. Y aquella mujer, como no podía acercarse a la gente por lo que ella tenía, porque era inmunda delante de ellos, la rechazaban, le decían, tú no puedes estar aquí. A ella le habían inyectado un chip en su mente de que ella toda su vida iba a estar así y así iba a morir. Por la ley, por los religiosos, por aquellos que dicen, no, Dios no lo hace así. No, usted no es Dios. Dios es el que se encarga de hacer las cosas. Sus pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni sus caminos son los caminos de Dios. Y esta mujer activó ese chip y dijo, ahí va el maestro, ahí va el Mesías, ahí va el que va a solucionar mi problema, ahí va. Pero ¿qué tengo que hacer? La gente me está rechazando. Hay personas que dicen que yo no puedo, que hay personas que dicen que no puedo entrar, pero no me importa, yo me meto. Y dice la escritura que cuando esta mujer iba entrando, la pateaban, la rechazaban, pero ella persistía, ella se mantenía, hermano. Si por mucho tiempo has estado enfermo, enferma, persiste, que el maestro está aquí en este lugar. Si por mucho tiempo no has resuelto tu problema, el maestro está aquí. Y cuando el maestro se detiene en un lugar, es porque va a ser algo sobrenatural. Cuando el maestro se detiene en un lugar, es porque él va a saber lo que va a hacer. Y dice la escritura que esta mujer, cuando se animó, tienes que determinarte, tienes que creerle, tienes que saber que si tan solo tocaras el borde del manto, vas a ser sana. Y esta mujer se apropió de la palabra. Esta mujer dijo, es el tiempo, es el momento que yo tengo que sanar. Es ahora, no es mañana, es hoy que Dios va a hacer el milagro. Es cuando tú te determines, es cuando tú le creas a Dios, es cuando tú creas que tú puedes ir con Él. Y dice la escritura que a esta mujer la detenían. A este hombre de la mano seca no lo detuvieron, pero él se metió. Y Jesús lo miró. Y para callarle la boca a aquellos hombres religiosos que dentro de ellos decían que Dios no podía hacer las cosas en el tiempo del reposo, pero Jesús les dijo, yo puedo hacer lo que yo quiero cuando yo quiero. Así es que usted y yo no somos nadie para decirle, Señor, hoy no, mañana no. Él se ha determinado, si Él está aquí, Él va a hacer algo con usted y conmigo a esta hora. Pero usted tiene que determinarse, usted tiene que activar la fe, usted tiene que decir, Señor, yo creo, no importa que alguien me diga, que mi vecino me dijo, que mi hermano, que tal Julano me dice que yo no soy digna de recibir la sanidad, de recibir el perdón de pecados. Déjame decirte que el maestro está entrando a Capernaum, está entrando a un lugar de su casa, y aquí el lugar de su casa, aquí es donde habita la presencia de Dios. Aquí es Capernaum. Y cuando Jesús entra a Capernaum, algo va a pasar, algo sobrenatural se está moviendo, algo va a suceder en tu vida. Hay un cambio, todo lo que está seco va a reverdecer, todo lo que se está muriendo va a tener vida, todo hueso seco va a recobrar vida en el nombre de Jesús. Algo que me gusta, que nosotros como cristianos tenemos que hacer, es creer. Y creer con la acción viene el milagro. Por lo tanto, esta mujer
creyó, accionó. Y ella dijo, no dijo, si abrazo al maestro, si lo abrazo a él, ya voy a sanar. No, ella dijo, si tan solo tocar el borde. ¿Qué dijo Jesús? Si tuvieres fe como un grano de mostaza, tú le vas a decir a ese monte, muévete y échate para aquel lado, y se va a mover. Imagínense si Jesús nos hubiera dicho, si tuvieras fe como una sandía, pues nunca la íbamos a tener. Pero Jesús solamente dijo, si tan solo así, un granitito así tienes de fe, vas a hacer cosas sobrenaturales. Vas a hacer que los enfermos sean sanados. Los demonios se postran ante la presencia de Dios, porque es Dios, hermano, y Dios nos ha dado el poder y la autoridad. La palabra de Dios dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen en esta hora? ¿Cuántos creen en las señales? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En el nombre de Jesús, hermano, estas señales te van siguiendo a ti. Ellas vienen así, mira, tú corres, ellas corren. Tú caminas, ellas caminan, pero las señales te van siguiendo a ti. Tú no las vas siguiendo a ellas, ellas van en ti. ¿Por qué? Porque tú eres revestido del poder y la autoridad de Cristo. ¿Cuántos creen que Dios hace cosas grandes? Y tú has de decir, hermano, pues está predicando de usted. No, es lo que Dios ha hecho en mí. Y yo sé que aquí Dios ha hecho muchos milagros. Y yo sé que Dios aquí ha restaurado mucha gente. Pero después de que te haya restaurado, ¿cómo está tu mano derecha? ¿Cómo está? Aún sigue con fuerza. Aún la oración sigue con fuerza. Aún los ayunos siguen con fuerza. Aún los grupos de vida siguen con fuerza. Aún la visión de la iglesia sigue con fuerza. ¿O se está secando? ¿Por qué te está secando? Es tiempo de un avivamiento para la iglesia. Cristo viene pronto. Cristo va a levantar ya la cosecha, hermano. Y tú y yo tenemos que ponernos a la brecha y decir, aquí estoy, como aquellas vírgenes prudentes e insensatas. Unas fueron prudentes y otras insensatas. Unas se secaron, unas se durmieron. Yo lo hago. ¿Para qué le echo aceite a la lámpara? Mejor me duermo, mientras las otras estaban al pendiente, estaban a la oración, estaban en la intimidad con el Señor, porque ellas sabían que en un momento se iba a oír el grito, ahí viene el novio, y al momento de escuchar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y al momento de que Cristo suene la trompeta, los cristianos que estamos en fe, los que estamos en convicción, los que estamos arrepentidos de nuestros pecados, los que estamos en santidad, lo veremos ahí en el cielo juntamente con todos, hermano. Por lo tanto, tienes que despertar. Tenemos que darle vida a lo que está seco, hermano. Es tiempo, iglesia, porque Dios va a hacer cosas sobrenaturales. Cuando usted clama por un avivamiento, el avivamiento viene a través del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 11:20 dice, mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios llega a través de vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba. Y de repente rompe el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo es no recoge y derramará. Yo creo, escúcheme, yo creo que Dios puede sanar hoy. El pastor dio su testimonio, pero antes de que Dios vaya a sanar tu cuerpo, Dios quiere darle vida a lo que está muerto. Yo daba testimonio ahí en la iglesia que tenemos el ministerio hospitalario, y yo les decía ahí en la iglesia, cuando llegamos al hospital estaba la mamá e hija, la mamá estaba en cama. Y cuando entramos a orar por ella, le digo a la señora, ¿qué tiene? Pues obvio que está enferma. Y le pregunté, ¿usted qué quiere? No, que Dios me sane.
quiero mi sanidad. Dije, ok. Le dije, ¿quiere la sanidad o quiere al Dios que sana? Al que hace los milagros. Y se me quedó viendo. Dijo, no, pues al que hace los milagros. Y la hija voltea y me dice, yo ya le prometí a Dios que si Dios saca a mi mamá de aquí, yo le voy a servir. Le dije, por lo que tú has dicho se va a hacer. Las contactamos y todo, y hace como 4 o 5 meses las bautizamos, están siendo parte de la iglesia. Pero hermano, puede descender un ángel como en el estanque. Pero si no hay una certeza, una convicción, una fe de que tú puedes sanar, nada va a suceder. Puede venir un evangelista con miles de dones, pero si tú cierras tu corazón, porque Jesús es bien respetuoso, ¿sabía usted? Él es un caballero. Él dice, aquí estoy a la puerta y toco, llamo. Si alguno quiere la sanidad, si alguno quiere la restauración, si alguno quiere la vida eterna, si alguno quiere que resuelva tu pecado, tu problema, que tu hijo venga, solamente abre la puerta de tu corazón y yo voy a entrar a ti y Él se va a encargar de lo demás. Amén. A lo mejor no era lo que usted esperaba oír, pero Dios esperaba dar esta palabra. Como dicen allá, porque pueden haber muchos con cara de limón, decir, ay, me está apedreando, me está tirando. No, es Dios que te ama. Es Dios que te está diciendo, hay algo que se está secando. Hay algo que estás olvidando. Hay algo, tu primer amor, recuerda de dónde te saqué. Recuerda aquel momento cuando te bautizaron, dijiste, oh, gracias Dios, hermano, aquí estoy. ¿Qué quiere que haga? Aquí estoy. Orabas por los enfermos, querías compasión, pero de repente vino el enemigo y quiso tumbarte. El enemigo quiso aplastarte y de repente caíste como aquel hombre, la mano seca, empezó a decaer sin fuerza. Hermano, es tiempo que le digas al Señor, aquí estoy, Señor, estoy escuchando tu palabra, estoy escuchando tu mensaje, yo creo que tú puedes hacerlo. Y como aquella mujer del flujo de sangre, acércate, tócale, porque virtud va a salir de él. Poder hay aquí en este lugar que va a poder sanarte, que va a poder restaurarte, pero tan solo tienes que creer. Le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Primeramente que nada, ¿me permites ministrar a la iglesia, pastor? Esta palabra que el Señor me dio, yo sé que a veces es muy difícil tomarla y decir, estoy yendo a la iglesia, pero me estoy secando. Ya no pertenezco a ningún ministerio. Ya no tengo la pasión por servir. Todo lo que viví antes fue en el pasado. Pero vienes a la iglesia y solamente escuchas, eres un hacedor. Pero necesitamos que la palabra penetre el corazón. Y por mucho tiempo te has estado secando. Yo no sé en qué área de tu vida, porque el Señor me ponía en mi mente, hay matrimonios que se están destruyendo. No aquí, pero me ponía en la mente, hay matrimonios que vienen y dicen ser feliz, pero en realidad se están secando. Esta es palabra de Dios, no es palabra mía. Hay hombres y mujeres que tienen un ministerio, pero la pasión se está secando. No sé si me voy a entender. ¿Y sabes una cosa? ¿Cómo se va a restaurar esa mano seca? Diciéndole al Señor, aquí estoy. Jesús está en Capernaum y había muchísimos que lo miraban, pero uno solamente de lejos. Pero los que estaban enfermos y creían a la palabra, ellos iban y corrían y se metían y le decían, Señor, como decía mi hermano, aquel hombre que estaba junto al camino,
Aquel que hombre que por muchos años no podía pararse, no podía, era un ciego que dependía de la gente, pero él sabía, escuchaba de que el maestro iba a pasar, de que el maestro, pero este hombre Bartimeo estaba a un lado del camino. Él aún no se podía incorporar al camino porque no podía mirar, pero porque no podía, pero él tenía la convicción, él tenía la fe y decía: yo sé que cuando pase el maestro no voy a caminar porque me voy a caer, pero voy a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la escritura que Jesús iba a pasar, pero ya no iba a regresar. Jesús está pasando. Este día es tuyo, es de Él. El día de mañana no te pertenece a ti. No sabemos si saliendo de aquí hasta aquí llegues. No digas después. No digas, ay, ya cuando estés. No, es el momento hoy, cuando el maestro está pasando y te tienes que aplicar. Nos tenemos que aplicar como aquel ciego que estaba junto al camino. No estaba en el camino. Quizás muchos podemos estar junto al camino, pero no estamos en el camino. Nos estamos secando al lado del camino, pero necesitamos reincorporarnos al camino. Escucha esta palabra. Y dice la escritura que cuando Jesús iba pasando, escuchó que alguien gritó: Jesús, Hijo de David. ¿Y usted sabe qué significa eso? Que este hombre estaba reconociendo el poder, el potencial, el todopoderoso que iba caminando de ahí, la genealogía de David y de donde provenía Jesús. Y él dijo: yo te reconozco, yo sé que tú eres el Mesías, y yo sé que el Mesías es el que vino a restaurar, el que vino, el que trae el Espíritu para restaurar, para liberar al cautivo, al oprimido. Eres tú el que se profetizó por Isaías cuando dijo: aquí estoy. Hoy se ha cumplido esta palabra, y hoy se está cumpliendo esta palabra sobre esta iglesia, hermano. Pero necesitamos ser como el Bartimeo. Estás junto al pastor, estás junto a él, pero no estás con él. Estás junto a tu líder, pero no estás con él. Hay una venda en ti, hay una venda en mí. Pero hermano, hermana, la actitud, la fe de este hombre determinó su futuro. La actitud, la fe dijo: hoy va a pasar. Ahí se oye el ruido de la multitud que viene caminando. Y cuando él escuchó, yo lo veo, dice la escritura que él traía una capa. Esa capa representaba muchas cosas para los judíos, para los romanos, para aquellos hombres que eran pordioseros. Yo no sé cuál capa traes tú. Unos decían: yo traigo la capa de que yo todo lo puedo. Yo traigo una capa de que yo soy el mejor. Yo traigo una capa de que con Dios o sin Dios yo la puedo hacer. Pero este hombre cargaba una capa de pordiosero, una capa de un hombre mendigo que no se podía valer por sí mismo, sino que se tenía que valer por alguien más. Pero cuando él se determinó y escuchó el ruido de la multitud, él dijo: ahí viene el maestro, ahí viene el maestro. Hoy en este día, a las 11:54 de esta mañana, hoy yo voy a arrojar mi capa. Hoy yo voy a soltar lo que se está secando. Hoy yo voy a declarar sobre tu vida y que revuelva todo lo que se está muriendo. Y este hombre, hermano, hermana, cuando escuchó, él comenzó y dijo: Jesús, Hijo de David. A lo mejor el maestro estaba de aquel lado y él gritando por este lado, pero él dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y quizás tú estás aquí en este momento. Quizás estás destruyendo tu matrimonio. Quizás estás en pecado, no sé. Y a lo mejor puedes decir: alguien me va a ver, alguien me va a juzgar. Como la multitud cuando él gritó, dijo: calla, lo reprendieron. Cállate, no molestes al maestro. Y él dijo: no me interesa, no me importa. Yo tengo que sanar, yo tengo que restaurar lo que está muerto. Determinación. Entonces dice la escritura, entonces Jesús se detuvo. Ese entonces quiere decir en el momento indicado es ya. Entonces el ciego Bartimeo se levantó. Él dijo: es ya. Jesús, Hijo de David,
ten misericordia de mí. Cállate, no me importa que me calles, no me importa que digas que no voy a poder, no importa que tú me digas, tú no eres nadie. Ahí está el Maestro, ahí está el Señor. Él va a hacer la obra, Él me va a restaurar, Él me va a sanar, hermano, hermana. Y dice la Escritura que Jesús, hijo de David, comenzó a gritar y se levantó y arrojó su capa. Yo no sé cuál capa vienes cargando tú. Yo no sé cuál pecado vengas cargando tú. Yo no sé qué es lo que tú estés pasando. Pero levántate como el Bartimeo, suelta la capa y comienza a gritarle: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Escucha. Y dice la Escritura que el ciego se levantó y nadie le ayudó. Nadie. Quiero que se ponga sobre sus pies. Quiero que se pongan sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. Le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Escucha, hermano. Y dice la Escritura que el ciego Bartimeo arrojó la capa. Arroja tu pecado ahora. Dile a la mano que recobre vida. Y este hombre comenzó a caminar en fe. Este hombre comenzó a caminar en fe porque aún no había recobrado la vista, porque aún no miraba, pero él se levantó en fe y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y comenzó a caminar, comenzó a caminar. El milagro llegó cuando Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? Es tiempo de levantarte y caminar en fe. Es tiempo que te levantes y sueltes la capa. Es el día, es el momento. Y cuando este hombre estaba frente al Maestro: ¿qué quieres que te haga? Señor, tengo muchos años que no veo. Tengo mucho tiempo con este problema. Tengo muchos años con esta enfermedad. Tengo muchos años con esta diabetes. Tengo muchos años rogándote por mi hijo, por mi hija. Tengo años rogándote por restauración de mi matrimonio. Y el Señor le dijo: tu fe te ha sanado. Y al instante se le abrieron sus ojos. Y este hombre no se sentó. Este hombre no se quedó pasivo. Este hombre comenzó a correr. Este hombre comenzó a saltar. Él comenzó a decir: ahora veo, el Maestro me ha sanado. Aquí está el Maestro en esta hora. Aquí está el Maestro. Quiero que levante sus manos. Si hay algo que se está secando en usted, si se está destruyendo tu matrimonio, levanta tus manos en alto. Si Dios te ha llamado al liderazgo, si Dios te ha llamado al servicio, levanta tus manos en alto y dile al Señor: aquí estoy. Hoy en este día, Padre, yo suelto la capa. Hoy en esta mañana, Señor, lo que no me servía a mi mano, Padre, ahora recobra fuerza, ahora recobra vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta tus manos. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está la gloria de Dios. Aquí está ministrando. Habla en lenguas, habla en lenguas. Ahora está fluyendo, está fluyendo. Vamos, 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 vamos.